Bienvenidos a la celebración del almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio, donde tendremos como oradora de honor a la señora Elena Vilella de Paliza, presidente de EDUCA. Distinguidos miembros del Consejo de Directores y pasados presidentes de la Cámara Americana, autoridades, ejecutivos y miembros de la Cámara, representantes diplomáticos, miembros del Círculo Élite, representantes de los medios, invitados. Muy buenas tardes. Aún sigue llamando nuestra atención los recientes casos de corrupción denunciados por los medios de comunicación en diferentes estamentos del Estado. En el último índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, publicado en el 2014, República Dominicana ocupa el puesto 115 de 173 países analizados. Mejoramos con respecto al año anterior en posiciones, pero cuando uno revisa el valor dado al país en dicha medición, vemos que nuestra nota promedio ronda 30%, cuando 100 es lo mejor y 0 es lo peor. Esto lo podemos interpretar como una muestra de la falta de acción contra la corrupción y nos debería llamar a la preocupación. En un seminario sobre el tema que organizamos en abril, el embajador Brewster mencionó al secretario de Estado John Kerr para explicar que la corrupción infecta a cada sector del gobierno, deprime el desarrollo, profundiza la pobreza, sofoca la innovación y desalienta la inversión extranjera. También el embajador dijo el embajador que la lucha contra la corrupción en la República Dominicana es tarea de los dominicanos. En la Cámara Americana creemos que de un tiempo a esta parte la sociedad dominicana en sus diferentes esferas ha tomado conciencia de esa nefasta realidad y vamos dando pasos para airear situaciones que dan fe de prácticas corruptas. Gracias a la tecnología, la transparencia se cuela en nuestras vidas y lo que hace unos años era un secreto entre corruptos, hoy se hace vox populis con un solo clic. Los gobiernos dicen que hay que incrementar la presión fiscal para generar ingresos públicos con lo que acometer las labores del Estado. Siempre hablan de subir los impuestos, pero nunca de reducir el principal de ellos, la corrupción. Hagamos todo el compromiso de luchar contra ese flagelo para que el sistema político y judicial no le quede otra que reconducirse hacia el cumplimiento de sus funciones para servir al pueblo, que es lo que se trata el buen gobierno. Y a medida que vayamos reduciendo la corrupción, tendremos más recursos para, por ejemplo, salud, productividad, competitividad y también educación. Otra de las banderas que levanta nuestra Cámara y en la que centramos parte de nuestra responsabilidad social corporativa. La Cámara Americana cree urgente la vinculación del sector privado con el desarrollo de las llamadas competencias STEM, que son la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, además del arte y deporte. Son fundamentales para incrementar la competitividad y la inclusión de los menos favorecidos, así como para reducir la violencia y la vulnerabilidad social.
También estimamos que si bien es cierto hay avances en infraestructuras y aumento de personal involucrado en educación, hace falta asegurar los aprendizajes para el empleo y el emprendimiento, lo que nos lleva a la construcción real de competencias. Y todo ello hay que trabajarlo junto a las comunidades. Su integración es importante en los procesos de transformación que están más allá de lo que se trata en las escuelas. El 8 de octubre daremos a conocer los ganadores de la tercera edición de los reconocimientos de la Cámara Americana a las mejores prácticas de responsabilidad social empresarial. La categoría de educación es la que ha recibido más proyectos, lo que demuestra que la educación sigue siendo un tema prioritario para el sector privado. Pero lo más importante de todo este proceso es que hemos recibido propuestas que evidencian la existencia de iniciativas educativas que aportan al desarrollo, la competitividad y la equidad. Entiendo que nuestra oradora invitada va a hablar más sobre este tema, así que procedo con su presentación. Elena Villella de Paliza es dominicana y empresaria, graduada summa cum laude de licenciada en Contabilidad y Auditoría de la Universidad APEC. Es presidente de Interquímica, Monterrío Power y Jaraba Import. En la actualidad, en el ámbito institucional, es presidente de la Acción Empresarial para la Educación, EDUCA, y participa y contribuye con múltiples organizaciones e instituciones sin fines de lucro. En el ámbito institucional, ha sido presidente por 2 periodos consecutivos del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, órgano cúpula del sector empresarial de la República Dominicana, del año 2003 al 2006. En el ámbito internacional es miembro del Diálogo Interamericano de Washington, del Grupo de 50 del Carnegie Endowment for International Peace, de Chief Executive Organization y de Young's President Organization, así como miembro de la Soberana Orden de Malta en el grado de dama. Recibió el premio Yasis como joven sobresaliente de la República Dominicana en el año 1993. El reconocimiento de la Universidad APEC como su alumna sobresaliente por su liderazgo y participación en desarrollo empresarial del país en el año 1998, así como el Gran Premio Supremo de Plata de los Yasis en el año 2004, entre otros. Les dejo con Elena, a quien doy las gracias por haber aceptado nuestra invitación, al igual que les doy las gracias a todos ustedes por acompañarnos. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Ante todo, quiero agradecer a nombre personal y de EDUCA, Acción Empresarial por la Educación, esta gentil invitación de la Cámara Americana de Comercio a compartir con todos ustedes nuestra visión sobre el proceso de reforma que experimenta la educación en nuestro país. A la fecha, ha transcurrido año y medio de la firma del Pacto Nacional por la Reforma Educativa. Al mismo tiempo, transitamos el último año del período constitucional 2012-2016, donde por primera vez el gobierno ha cumplido con la asignación del 4% a la educación preuniversitaria. Hace 5 años, casi con exactitud, el entonces presidente de EDUCA, George Santoni Recio, que se encuentra aquí con nosotros, se dirigía precisamente a este auditorio. Transcurría el año 2010 y la sociedad dominicana experimentaba la conformación de diferentes actores que se cohesionaban en un movimiento social en el quehacer nacional para reclamar en conjunto y con una sola voz la necesidad de cumplir con la Ley 6697 para asignar a la educación preuniversitaria el equivalente del 4% del Producto Interno Bruto.
La lucha que realizó la sociedad en su conjunto dio sus frutos. Primero logrando que todos los candidatos a la presidencia de la República suscribieran en el año 2011 el compromiso político y social por la educación. Para poner la educación precisamente en un lugar prioritario en sus propuestas de gobierno. Y luego, un año más tarde, cuando el presidente Medina honró su palabra y logró asignar y asignó no solo el 4% del Producto Interno Bruto al sector educativo, sino también constituyó a la educación en el buque insignia de lo que viene siendo su gestión en la presidencia de la República. En el año 2014, una vez más, la sociedad dominicana fue ejemplo para la región y el mundo al desarrollar en un periodo de 9 meses el proceso de discusión, reflexión y debate que condujo a la firma del Pacto Nacional por la Reforma Educativa el 1 de abril de ese mismo año, cumpliendo con el mandato de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo hacia el 2030. Indudablemente que había una deuda histórica acumulada en nuestro país, producto de décadas de desinversión en el sector, especialmente en materia de infraestructura, pero también en formación y capacitación de maestros y en materia de reforma curricular. Había, básicamente, una ausencia de reflexión profunda sobre cómo enseñamos y qué enseñamos a nuestros niños en las aulas. En infraestructura escolar, este gobierno se propuso una ambiciosa meta de construir 28.000 aulas y rehabilitar más de 23.000. Finalizado el primer semestre de este año y ya iniciado el año escolar 2015-2016, están alcanzando el número de 12.215 aulas entre nuevas y rehabilitadas, aunque según el Ministerio de Educación, a estas debe agregarse otras 10.800 que se encuentran en diferentes fases de construcción. Según el informe de la Iniciativa Dominicana para la Educación de Calidad, el IDEC, este retraso se debe a la falta de terrenos en algunas comunidades, cito, también a los retrasos en el pago de las ubicaciones a los constructores y de los solares a sus propietarios. Los sorteos bien organizados para la asignación de obras escolares van en la dirección correcta. Deben ser transparentes, bien organizados y obviamente justos. Pero debe agilizarse y transparentarse el proceso de revisión de ubicaciones, supervisión y pagos de obras. Pagar bien y a tiempo tiene que ser parte integral del proceso. Y aquellos que desvirtúen o extorsionen este proceso deben ser sometidos a la justicia y sancionados. Debemos reconocer, sin embargo, que el hecho de que hayan agregado un aula por cada 4 aulas existentes en el sistema en tan solo 3 años es un logro que no lo podemos encontrar en ningún otro país de nuestra región en un solo periodo. Para el próximo año 2016, el presupuesto presentado como anteproyecto ante el Consejo Nacional de Educación supera los 18.000 millones de pesos destinados a la construcción, ampliación y rehabilitación de planteles escolares y a la construcción y equipamiento de estancias infantiles. Ese mismo proyecto presupuestal enfatiza además en forma creciente el rubro de inversión en formación docente, que no es más que la inversión en formar, en capacitar y entrenar mejor a nuestros maestros y profesores. Dicha inversión proyectada para el año 2016 asciende a 3.323 millones de pesos, lo que representa 3 veces el presupuesto del año 2012 y 69 veces
el del año 2014, en el renglón de formación docente. Al análisis debemos agregar nuestra preocupación creciente con el tema de presupuesto, con el peso de los gastos corrientes sobre los gastos de capital. El porcentaje de gastos corrientes ha pasado del 73% en el 2014 a más del 82% en el año 2016. Y a esto quiero recordarles, obviamente, que hay una inversión en capital importante por la infraestructura. Al construir nuevas aulas y expandir la jornada extendida, los gastos corrientes del MINER para mantener y operar las mismas y dotarlas de maestros y directores capacitados aumentan sensiblemente, lo que presiona el presupuesto del Ministerio para hacer frente a las obligaciones recurrentes de mediano y largo plazo. Esta preocupación se agudiza cuando observamos el ritmo de crecimiento del gasto destinado a jubilaciones y pensiones, que también durante el mismo periodo ha crecido a un ritmo promedio de 25% anual. Nuestros maestros pueden retirarse al cumplir 20 años de labores magisteriales a la edad de 45 años, por lo cual la sociedad dominicana no recibe el retorno de la inversión que hace en capacitación y profesionalización de sus maestros, especialmente a partir de este año, dado que los salarios están sobre el 35% de los salarios promedios de la economía dominicana. En consecuencia, todas las miradas se enfocan hacia la calidad del gasto, que preferimos llamar inversión educativa, en lugar de gasto educativo. Y el desafío continúa siendo cómo hacer un uso más eficiente de los recursos asignados. Hablemos ahora de la educación en la primera infancia y de la jornada extendida. El pacto demanda cumplir con una oferta educativa pública, gratuita, obligatoria y de calidad para el nivel inicial a partir de los 3 años de edad. El proyecto Quisqueya Empieza Contigo, iniciado por el gobierno en el año 2013, está orientado al incremento de la cobertura con calidad de servicios de protección y atención integral para niños pequeños de 5 o menos años, cuya población total el año entrante alcanzará a 1.2 millones de niños. El mismo lleva un ritmo de avance muy por debajo de las metas planteadas. Según lo reseña el informe de la Iniciativa Dominicana para la Evaluación de la Calidad, el IDEC, se reconoce que la cobertura para niños de estas edades se ha duplicado desde el 2013, pero la cobertura, sobre todo para los pequeños de 0 a 3 años, apenas supera el 1%. Recordemos que la inversión del Estado en primera infancia está demostrado que es la más rentable que puede hacer un Estado, pues prepara a los niños para aprender, tienen mejor desempeño escolar y disminuye el abandono de la escuela cuando ya son jóvenes. Sobre la jornada extendida, recordemos que el promedio de hora de clase que recibían nuestros niños en el año 2008 era de 2.2 horas al día. Cuando en Japón, para tan solo mencionar un país, en esa fecha ya recibían 8 horas diarias durante 220 días de calendario escolar. La política de implementación de la jornada extendida, o sea, esta jornada de 8 horas de clase en las escuelas públicas, viene a precisamente atender este problema. Al inicio de este año escolar, más de 850,000 estudiantes se matricularon en esta modalidad y se espera que al final de este año el volumen supere el 1.000.000 de estudiantes que asistirá a la educación en jornada completa. Significará, por tanto,
que el 50% del estudiantado dominicano de los centros educativos públicos recibirá 8 horas al día de clase. La implementación de la jornada extendida se ha convertido también en un canal para acercar políticas sociales compensatorias a los sectores menos pudientes. Tal es el caso del programa de alimentación escolar, del cual se benefician más de 1.6 millones de estudiantes. El país estará invirtiendo en la alimentación de sus niños y niñas el año entrante la suma de 12.000 millones de pesos en alimentación escolar. En Educa, entendemos que debemos medir y analizar el impacto y la relación costo-beneficio de la jornada extendida en las escuelas en que ya se ha implementado. Aprender y replicar las buenas prácticas y descontinuar y corregir aquellas que no estén produciendo los resultados esperados. Un currículo y una forma de enseñar adecuados a los tiempos de hoy tienen además que acompañar a la ampliación de la jornada extendida. Entendemos que es importante fortalecer y consolidar el modelo antes de avanzar e incorporar más estudiantes y centros bajo esta modalidad, sobre todo porque las evidencias de los estudios realizados demuestran que si bien es cierto que el tiempo escolar ha aumentado y el uso efectivo de tiempo alcanza el 85%, también es cierto que la utilización del tiempo en el aula sigue pareciéndose al modelo tradicional. Tenemos que lograr que los niños aprendan más. El gran riesgo que corremos de no hacerlo es duplicar el costo, aumentar los gastos corrientes del Ministerio de Educación y que aprendan lo mismo. Y esto debemos evitarlo. No podemos perder de vista que lo que queremos es mejorar la calidad de la educación que reciben nuestros niños, niñas y adolescentes. En cuanto a la educación secundaria, continuamos con el desafío de lograr que más jóvenes puedan culminar con éxito el último grado de bachillerato. Seguimos manteniendo cifras preocupantes de deserción escolar, ya que próximo a 1 de cada 2 jóvenes abandonan la escuela antes de terminar. Y esta situación afecta en mayor medida a aquellos que menos tienen, a los de los sectores más vulnerables. El proyecto Quisqueya Crenti es un proyecto que coordina Educa, con el apoyo del Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo, mejor conocido como NEO, Nuevas Oportunidades de Empleo. Promueve desarrollar estrategias para facilitar el acceso al mundo del trabajo a decenas de miles de jóvenes que buscan mayores oportunidades de inserción laboral en el mercado productivo. En el mismo, dentro del marco de una alianza público-privada, alineamos y trabajamos estrategias y acciones conjuntas con fundaciones tales como Inicia, Surfuturo, Propagás, Fundación Popular, el Instituto Empresarial para la Educación Técnica, el IET, la Vicepresidencia de la República, los Ministerios de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Educación, el de Trabajo y el de la Juventud. También el Instituto de Formación Técnico Profesional, CEMEX, entre otras empresas, Entrena y muchos más. En este proyecto ya se benefician 18.600 jóvenes que asisten a 27 politécnicos de 13 provincias. Se trata justamente de alinear la preparación técnica con la oportunidad y la orientación para poder insertarse en el mercado de trabajo con pasantía, empleo y asesoría en las regiones donde viven, para también disminuir la deserción escolar de nuestros jóvenes.
En este sentido, para mejorar la integración entre la demanda de empleo de las empresas y la oferta educativa de los centros de estudios, el Ministerio de Educación, en constante coordinación y trabajo con también el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y el Infotep, están trabajando para dotar al país de un marco nacional de cualificaciones. Esto les voy a explicar brevemente lo que es, pero es muy importante para el sector empresarial, para los jóvenes, para los centros de estudio, porque básicamente lo que hace es diseñar un código común que estandarice y certifique las competencias, de forma tal que un técnico en electricidad acredite, o sea, tenga y logre acreditar, sin importar el centro donde haya estudiado, las mismas destrezas, conocimientos y habilidades. O sea, esto lo que quiere decir, lo que está buscando es básicamente estandarizar que un técnico de electricidad, cuando va a buscar trabajo y cuando se forme, sea lo mismo. No importa el centro de estudios, tenga las mismas competencias. Y esto para las empresas, obviamente, es de suma importancia a la hora de contratar, de definir requerimientos de posiciones y de establecer inclusive remuneraciones en función de las mismas. Porque qué mejor que una posición, que un título, le garantice las competencias que tienen que tener, como ocurre en muchos países. Por otro lado, el sector privado y los empleados hacemos todos un esfuerzo importante en invertir y financiar fundamentalmente al Infotep a través de nuestros aportes. Y estamos trabajando para alinear cada día más y mejor las necesidades y oportunidades del mercado con las competencias y habilidades que ofrecemos a nuestros jóvenes y empleados a nivel técnico, para que puedan progresar, ser eficientes y puedan recibir mejores salarios a través de un incremento de la productividad y de la competitividad nacionales. Hablemos ahora de nuestros maestros, pues cuánto saben y cómo se desempeñan fija el techo de la calidad del sistema educativo y constituyen el eje central de toda estrategia que trate de mejorar la calidad de la educación. El profesorado dominicano ya supera los 80,000 profesionales vinculados a la tarea de educar. 3 de cada 4 son mujeres. El 82% tiene título pedagógico y 1 de cada 4 tiene menos de 5 años ejerciendo su cargo. Los concursos de oposición son hoy el mecanismo legítimo y único para acceder a un cargo de educación pública, y esperamos que así continúe, tal y como lo establece el Pacto Educativo. La sociedad dominicana ha venido desarrollando un esfuerzo creciente por profesionalizar y dignificar a sus educadores. El salario de los maestros, como ya les comenté precedentemente, en la actualidad supera el promedio de la economía, de los salarios de la economía en un 35%. Esto quiere decir que los salarios subieron y su capacidad de enseñar es lo que toca ahora mejorar, como también toca que mejoren el dominio de los contenidos, como bien mencionaba David en sus palabras introductorias: matemáticas, lenguaje, ciencias, son fundamentales. Sin embargo, la sociedad, esto que subió, me perdí. Sin embargo, el estudio que Educa un estudio que Educa hizo recientemente y que desarrolló junto al PREAL, el Programa de Reforma para la Educación en América Latina, que es auspiciado por el Diálogo Interamericano, demostró, como veremos más adelante, que a pesar de que nuestros maestros devengan hoy un salario promedio trabajando en jornada completa
y antes de incentivos por desempeño de 39,000 en primaria y 46,000 en secundaria, que equivale más o menos a entre 890 y 1.150 dólares americanos, persiste en la opinión pública y en los propios maestros la percepción de que ganan poco. Sucede que el Ministerio de Educación, que es quien paga la nómina de los maestros, actúa desde hace años como agente de retención del pago de las cuotas automáticas al sindicato y de préstamos contraídos por los maestros para bienes de consumo. No bienes principales, sino bienes de consumo. Fundamentalmente por la vía de préstamos con la cooperativa magisterial. Noten que casi 4,000 educadores, a pesar de tener un salario nominal competitivo para el mercado dominicano, reciben en su pago de nómina menos de 200 pesos al mes. Y óigase bien, son menos de 100 pesos quincenales. Más todavía, 40,000, aproximadamente el 50% del total de los maestros, reciben menos de 8,000 pesos mensuales. Y esto es una consecuencia de los descuentos que se le hacen en nómina para pagar los préstamos tomados en la cooperativa y las cuotas sindicales. Esta práctica genera un efecto negativo sobre la calidad educativa que se expresa en el mediano y en el largo plazo. El otro problema con estas retenciones es que en el sector público no hay un tope al monto de retención. Tengan presente que para nosotros, por ejemplo, en el sector privado, tenemos un tope de retención a los salarios que no puede superar la sexta parte en lo relativo a créditos otorgados por instituciones bancarias con la recomendación y garantía del empleador. Esto está en la ley. Así que como mínimo, la autoridad competente que corresponde al sector público debería regular el tope del endeudamiento, porque no es cierto que alguien puede ir a trabajar motivado, a enseñar a nuestros niños, luego de un mes y de 40 horas a la semana de labores, si recibe un cheque de 200 pesos. Esta situación tiene que cambiar. El Ministerio debería cesar su rol de agente de retención y permitir que sea cada docente, cada maestro, quien libremente decida qué hacer con su salario una vez lo reciba en su totalidad. Estas retenciones, inclusive, pudieran ser cuestionables desde un punto de vista legal. Para ello, habrá que implementar algún tipo de programa de transición y establecer topes máximos a descontar. A modo de ejemplo, en el año 2014, de un monto de la nómina cercano a los 2.400 millones, el Ministerio tenía que descontar 750 millones mensuales para entregarlos a la cooperativa de maestros y más de 12 para entregarlos al sindicato. Nuestros maestros tienen que poder asistir a impartir clases con la tranquilidad de que recibirán sus cheques de pago completos cada mes y se endeudarán hasta donde les sea razonable, pero no más allá, porque con eso no se puede. Solo así nosotros podremos garantizar que nuestros maestros reciban su salario completo y tengan la libertad de decidir qué hacer con el mismo y priorizar sus necesidades mes a mes. Entendemos además que debe evaluarse la política de retiro, pues el sistema pierde maestros en plena edad productiva. Los de más experiencia inclusive, pues pueden retirarse cuando cumplen 20 años de labores magisteriales sin importar la edad. Esto ha provocado que tengamos jubilados del magisterio con 45 años de edad o menos, con una pensión significativa a partir de las recientes mejoras salariales, cuando todavía tienen por delante años de labor productiva, mientras el sistema ya deja de recibir algo, retorno sobre esa inversión. Pudiera ocurrir inclusive que se retiren
que el sistema le pague su jubilación o pensión y que vuelvan a ser contratados por la necesidad que tenemos de buenos maestros en la actualidad. O sea que en ese caso estarían recibiendo la jubilación y el salario, podría darse. En ese mismo orden, es agenda pendiente y fundamental que podamos ofrecerle a los maestros una evaluación justa, objetiva e independiente, fortaleciendo la autonomía del Instituto Dominicano de la Evaluación y la Investigación de la Calidad Educativa. Y esto debería hacerse a través de la asignación de un presupuesto propio y de fortalecer las facultades del Consejo Nacional de Educación para la rectoría de la política de evaluación de la calidad educativa. En materia de formación de maestros y profesores, existe el ISFODOSU, el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña. Esta institución dedicada a la formación de profesores y maestros constituye un buen ejemplo a replicar, ya que está enfocando el perfil del educador hacia un profesional capaz de investigar y reflexionar sobre su actividad, así como adquirir experiencia en las competencias que hacen a un buen maestro. Sin embargo, el 56% de los aspirantes a formarse como educadores estudian en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Cualquier transformación del sistema de formación docente, y tengo a doña Ligia, nuestra ministra aquí, de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que sabe y nos ha exhortado a trabajar en ese esfuerzo por lo importante y por lo relevante que es para la preparación de nuestros maestros, básicamente por el hecho de que es nuestra primera casa de estudios y ahí asisten el 56%. El problema que ha habido en el pasado es que al tratar de apoyar la gestión por su naturaleza y su autonomía, muchas veces confunden soberanía con autonomía y terminan bloqueándose los procesos de cambio. Queremos reconocer el hecho en Educa de que venimos apoyando los esfuerzos que está haciendo la Rectoría de la UAST y la Facultad de Ciencias de la Educación en la actualidad para tratar de promover esos cambios. Este tema de los maestros es fundamental y si tienen alguna duda, quisiera recordarles la campaña de Educa, mejores maestros, mejores ciudadanos, mejor país. El pacto tiene otro elemento clave, además de estos que hemos hablado, es el mecanismo de monitoreo, evaluación y veeduría de los compromisos del propio pacto por la reforma educativa, que introduce en el mismo una cultura de evaluación y de seguimiento a todos los niveles del sistema. Las 200 organizaciones firmantes del pacto tenemos que reconocer que hay aspectos a mejorar en el seguimiento de su cumplimiento. Por ello, queremos exhortar al Consejo Económico y Social que convoque a las organizaciones que no tienen responsabilidad directa en la ejecución de los acuerdos para conformar el Comité de Veeduría y para que elaboremos un plan de trabajo que garantice mantengamos informados a la opinión pública, a los firmantes del pacto, al propio gobierno y a todos los interesados sobre los avances, retrocesos, riesgos y eventuales incumplimientos. Un comité de veeduría activo es quizás el valor diferencial que tiene este pacto por la reforma educativa para que los compromisos aquí suscritos no se queden en papel. Ya este año, por primera vez, el país completó su participación en las pruebas PISA, pruebas reconocidas internacionalmente y promovidas por los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Por lo cual, la buena noticia es que ya empezamos a medirnos internacionalmente con el resto del mundo. Tomará tiempo ver los resultados, pero es valiente haber dado el paso.
Tendremos que hacer grandes esfuerzos y, indudablemente, ser pacientes para empezar a ver los resultados de la inversión traducida en mejores calificaciones y desempeño de nuestros estudiantes en las pruebas internacionales. Y eso todos lo sabemos, el hecho de que trasciende periodos de gobierno y toma tiempo. Por eso, muchas veces los gobiernos no invertían en educación. Hoy contamos con un gobierno que decidió hacer de la educación su pilar principal. Y debemos exhortar al próximo presidente que resulte electo en las elecciones del año 2016 a que continúe haciendo de la educación su prioridad y asignándole los recursos que necesita y ordena la ley. Y ello acompañado de una sociedad civil, de un gobierno, de sindicatos, empresarios, que trabajemos juntos para garantizarle a cada niño, niña y adolescente el derecho y acceso a una educación de calidad. Un tema que ha estado siendo objeto de discusión y que no podemos dejar de mencionar es el de la educación sexual en las escuelas. En Educa entendemos que la educación sexual es necesaria e importante y debe impartirse de forma sana y en la forma y edad correctas. Es clave que los padres y madres de nuestros niños en el país estén pendientes, monitoreen y conozcan qué se enseña a sus hijos. Muchas discusiones ha habido sobre los textos escolares y en Educa entendemos que debe implementarse en el Ministerio de Educación un riguroso proceso formal, transparente y profesional para la selección y uso de textos en las escuelas. Los recursos no son ilimitados y, por tanto, tenemos que velar por la calidad de la inversión y el continuo seguimiento del impacto de la misma para mejorar su eficacia a través de medir lo que aprenden nuestros niños, niñas y jóvenes. En otras palabras, la calidad de los aprendizajes. Debemos remunerar mejor y premiar a aquellos maestros cuyos estudiantes aprenden para que sean los más. Venimos rezagados, pero tratando de dar pasos agigantados. Trabajemos, pues, para garantizar que avanzamos y optimizamos el uso y la eficiencia de la inversión en la calidad educativa. El mérito no será nuestro, será de nuestros gobiernos, de los ciudadanos de a pie que sueñan con un mejor futuro, de las madres que sufren por sus hijos cuando abandonan las escuelas y deambulan por las calles o buscan forzosamente un trabajo, de las niñas que se embarazan aún siendo niñas, hipotecando sus vidas de un momento a otro en una sola tarde o noche, por desconocimiento, por falta de una educación sana y oportuna. Continuemos trabajando con prisa, pero sin pausa y de forma sostenible, para una mejor sociedad educada y próspera. Y démosle a nuestras generaciones venideras una mejor base para el desarrollo y crecimiento de una nación que sea más próspera, más equitativa, más solidaria y más, sobre todo, institucionalmente fuerte. Muchas gracias. ¿Cómo siente usted la interacción entre el sector público y el sector privado en el tema de la educación? Yo diría que hay buena interacción. El sector privado, más activo que nunca, está trabajando precisamente en proyectos
y coordinando esfuerzos entre el sector privado y el sector público, por la sencilla razón de que tenemos que lograr eficientizar el uso de los recursos. Recordemos que no son ilimitados y que lo importante es alinear el esfuerzo. Ese proyecto NEO que mencioné realmente busca precisamente y trabaja en alianza público-privada. ¿Cómo? Alineando los objetivos en los temas que estamos trabajando juntos en ese proyecto específicamente, buscando cómo orientar a los jóvenes, cómo ayudarlos a obtener una educación técnica que les facilite, les permita conseguir un trabajo, logren algún tipo de oportunidad. Y además hay unas oficinas laborales que los ayudan precisamente a orientarlos porque tienen conexión con las empresas en las zonas donde el proyecto está operando. Y la idea es que una vez lo veamos operando durante 3 años, ojalá lo podamos replicar al país entero, porque como mencioné, es en 13 provincias. ¿Cuáles son las necesidades no suplidas en las que debe involucrarse el sector privado desde su óptica, desde su óptica de inversión social educativa? Bueno, desde su práctica de inversión social educativa. Bueno, primero que nada, nosotros como sector privado tenemos la obligación de proyectar e informar, inclusive al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que lo tengo aquí, en la presencia de su ministra, doña Ligia Amado de Cardona, porque precisamente nosotros, de alguna forma como empresarios, tenemos que decir qué es lo que vamos a necesitar como personal, qué competencias vamos a requerir en los próximos 5 a 10 años. Porque toma su tiempo que las universidades se puedan adecuar, que los currículums se puedan revisar, que las cosas estén realmente alineadas. Y ese esfuerzo conjunto tiene que ser un esfuerzo conjunto permanente. ¿Dónde el empresariado invierte y está invirtiendo? Está precisamente invirtiendo en tratar de contribuir específicamente con la educación técnica, por el hecho de que entendemos que es una solución transitoria entre el joven que tiene que buscar un trabajo cuando sale del bachillerato y le da la oportunidad de, si consigue un buen trabajo, continuar estudiando. Nosotros creemos que saca a los jóvenes de la calle y sobre todo que contribuye a disminuir esa deserción escolar que, como ustedes saben, después se traduce en otros problemas de muchachos deambulando por la calle, temas de seguridad ciudadana y demás. Gracias. ¿Cómo se puede garantizar que el monto invertido en formación de los maestros sea bien usado? Bueno, ahí entra la sociedad civil, ahí entran los comités o la comisión de veeduría del pacto, porque por un lado tenemos que asegurarnos de mejorar la calidad de la formación y que los maestros dominen el contenido, pero además tenemos que asegurarnos que lo sepan enseñar. Y creo que inclusive el hecho de tener ya las pruebas PISA, en los años en que empecemos a ver los resultados, vamos a poder medir la calidad de los aprendizajes de los muchachos. Y realmente una de las mejores mediciones para saber si un maestro estuvo bien preparado es con unas pruebas bien administradas, transparentes, válidas, y que nos garanticen que esos resultados que vemos nos permitan medir si realmente esos estudiantes van mejorando. Y en la medida en que esa calidad de los aprendizajes sea mejor, nos orienta a que vamos en la dirección correcta. Tenemos las pruebas nacionales, que también tenemos que trabajar en ellas. Los retos son grandes. Lo importante realmente es que vayamos trabajando alineados y asegurándonos de mejorar la calidad en los centros de estudio, en la formación de docentes, en las universidades que están trabajando también con esos temas, y hay algunas aquí hoy, porque al final quien forma a los maestros son las universidades, pero también quien supervisa las universidades es el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y ahí hay que lograr que los currículums estén adecuados, pero también que se le exija lo mismo a todas las universidades, que no siempre sabemos, ha sido así, y tenemos que lograrlo para que no se nos vayan por el camino más fácil. Tenemos que lograr
elevar la calidad de la formación. ¿No cree que debamos promover que la educación incluya mucha más educación ciudadana? No sé qué quiere decir eso. Bueno, indudablemente ustedes recordarán que hace muchos años, y Norma, que está por aquí, ha sido maestra, conoce bien, había un libro de moral y cívica que enseñaba básicamente los valores patrios, daba y otorgaba educación, o sea, enseñaba educación ciudadana a los jóvenes. Indudablemente que para que un país progrese, sus ciudadanos tienen que entender cuáles son sus obligaciones y cuáles son sus derechos. Y en la medida que cada uno de nuestros ciudadanos, de nuestros jóvenes y de toda persona que viva en nuestro país entienda que hay deberes que cumplir y derechos que exigir, pero para exigir hay que cumplir y que van juntos. Bueno, y por último, ¿qué porcentaje falta para acabar con el analfabetismo total? No sé si tienes esa información. Bueno, sé que ha habido un avance significativo, 4%. Tengo a Darwin aquí, que me dice que es un 4% lo que falta. Hay una realidad, y es que ese último pedazo, esa última área, ese 4% es el que más trabajo da de lograr que las personas acepten a que no saben leer y que estén dispuestos realmente a aprender a leer. Esos son los que da más trabajo que se acerquen, porque esas personas que no se acercaron ni en la primera ronda, ni en la segunda, ni en la tercera, son personas que o bien entienden que no hay esperanza para ellos, o entienden que no les va a provocar ningún beneficio o que es demasiado tarde. Y lo que yo diría es que lo que hace falta es que entre todos convenzamos a ese 4% en nuestras palabras, cuando nos expresamos públicamente, de que sí vale la pena, de que vean la experiencia de otros que ya mayores aprendieron a leer y aprendieron y valoran hoy la diferencia. Bueno, gracias por su tiempo y gracias por el tiempo de ustedes. Muy buena tarde.